Me alegra mucho estar en este lugar, poderlos ver a todos ustedes nuevamente. Veo muchos rostros nuevos. Hay algunas personas también que veía o que vi la última vez que estuve acá. Me alegra mucho poderlos ver. El título de este tema es Pecadores o Justos, una identidad relacional. Hace aproximadamente unos 2 años y medio estábamos colportando en una mesa, en un mercado, en una de las ciudades de los Países Bajos de Holanda. Y un señor vino a mí y me dijo que él estaba en un estado diferente. Porque yo traté de explicarle acerca del Evangelio, de Jesús, y él me dijo que él ya había pasado por ahí. Que él se encontraba en este momento en un estado superior, que ya no estaba en ese entonces. Entonces yo quise preguntarle pues a qué se refería. Y él me hablaba de que él ya era en las cartas de Pablo, no estaba en el tiempo de los evangelios ni todo eso, no, en las cartas de Pablo era que se encontraba. Y tratando como de entender qué era lo que él quería decir, finalmente pude comprender que lo que él quería decir era que nosotros no éramos considerados más pecadores, sino que, como Pablo dice, ya estando en Jesús ya no somos condenados. Estando en Jesús, entonces ya hemos sido colocados en el reino de Dios, y por lo tanto todas las demás cosas son pasadas. No podemos hablar más de pecado, no podemos hablar más de condenación, no podemos hablar más de ley, no podemos hablar de nada que hiera la identidad o la personalidad, que moleste a las personas. Entonces no había forma de hacerlo razonar de que la ley pues no seguía siendo válida, de que las cosas pues no cambiaban, de que eso dependía de muchas cosas. Y es precisamente lo que quisiera tocar en el día de hoy con respecto a este tema: una identidad relacional. ¿Somos pecadores o somos justos? Y esa es una pregunta que se han hecho muchas personas, y de hecho siempre ha sido discutido en la teología sistemática. Están aquellos que dicen que somos pecadores y que tenemos una condición pecaminosa y en un estado pecaminoso, y están aquellos que dicen no, ya hemos sido justificados o somos justos o nos encontramos en otro nivel. Y por lo tanto entonces hay otros que inclusive van más allá a decir que una vez salvos, para siempre salvos. Entonces no hay un estado, no hay un momento en que podamos ya decir que somos pecadores, sino que ya hemos sido salvos y somos salvos. Y entonces entre nosotros yo veo que aún así tenemos que abrimos los ojos así como que bueno, somos salvos, no somos salvos, somos pecadores, no somos pecadores. ¿Cómo es? ¿Y cómo podemos nosotros definir estos términos en la Biblia? Porque ambas cosas aparecen en la Biblia. Y cuando no sabemos, reconciliar estos dos conceptos, entonces podemos irnos o por un lado o podemos irnos por el otro lado. Pero antes de entrar en materia, quisiera que tocáramos un momentico lo que significa la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Generalmente la identidad se define en términos de igualdad, de lo que es igual al yo. Es decir, es una visión egocéntrica y excluyente, muy extendida en el pensamiento moderno. Yo soy lo que soy, o primero pienso y luego existo. Entonces yo soy el que tengo que determinar o encontrar mi identidad. Busco dentro de mí lo que yo realmente soy. Entonces necesito un tiempo para poderme poner a buscar qué es en realidad lo que soy yo. Y una vez de que yo determino qué es lo que yo soy, entonces eso es lo que soy. ¿Sí? Por el otro lado, los sociólogos dicen, no, tú no eres solamente... Tu identidad no es solamente lo que tú eres o lo que tú encuentras psicológicamente, sino que tú eres también dependiendo a las demás personas que te rodean, al ambiente, a las condiciones, a las circunstancias. Entonces asimismo tú eres. Según Wikipedia, por ejemplo, la identidad es el conjunto de características, creencias, nuestra personalidad, la apariencia o expresiones que hacen a una persona o un grupo. Personalmente yo creo que nuestra identidad
es más o tiene una relación íntima con los demás. Y no es solamente lo que nosotros en realidad somos, ¿sí? Esto no quiere decir que la sociología sea correcta o sea mejor, sino que cada departamento de ciencias analiza y se centra en diferente aspecto. Sin embargo, nosotros no somos personas estáticas. Nuestra identidad no es solamente lo que alguien dijo que yo era. Yo no soy solamente algo que alguien haya determinado. No soy lo que alguien dijo que yo soy, bien, sino que yo soy dependiendo con lo que yo me relaciono con las demás personas. Porque si nosotros empezamos a hablar yo soy, ¿qué va a decir la otra persona? Yo también soy. No, pero es que yo pienso. ¿Y qué dice la otra persona? No, pero es que yo también pienso. No, pero es que yo hago, yo creo. Sí, pero es que yo también creo. Entonces vamos a encontrar un choque de identidades. Vamos a encontrar un choque de creencias. Y generalmente vamos siempre a verlo desde mi punto de vista. Desde lo que yo pienso, desde lo que yo soy, desde lo que yo creo. Si lo tomamos de una manera relacional, vamos a encontrar que nosotros no solamente somos, sino que además de eso estamos y somos todos dependiendo a los demás. Tomemos un ejemplo. Alguien es hijo porque tiene un padre, porque tiene una madre, ¿verdad? Alguien es un profesor, ¿por qué? Porque tiene alumnos a quienes enseña. Él puede saber mucho, pero si no tiene alumnos, ¿es un profesor? Bueno, sí, pero yo tengo el título de profesor, pero ¿enseño? Ahora, la otra cuestión sería, ¿soy un buen profesor? ¿Pueden entenderme? ¿Puedo yo enseñar? Pero puede que la gente no me entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿de qué me sirve ese título o esa identidad que yo tengo? ¿Sí? Soy trabajador o soy obrero bíblico porque tengo una responsabilidad en la iglesia con las demás personas. Soy un técnico porque tengo o hago cosas. Entonces siempre está relacionado con algo que yo hago o con lo que me rodea. Un pasajero, por ejemplo, es porque va en un bus, en un taxi, en un avión, ¿cierto? Entonces siempre hay una relación. Ahora, hay otra cuestión con respecto a la identidad y es la percepción de cómo veo yo las cosas, de cómo me ven a mí. Pero bueno, ahora, ¿qué tiene eso que ver con la vida espiritual? Si es verdad que nuestra identidad depende de nuestra relación con nuestro ambiente, con las demás personas, ¿será que eso es igual con la Biblia y las cosas espirituales? ¿Cómo es esa identidad en la vida cristiana? En la vida cristiana es lo mismo. Nosotros no somos estáticos. Nosotros no somos pecadores y nos quedamos para siempre como pecadores, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué hace? Dios nos saca, Dios nos salva, Dios nos da una nueva identidad. Pero ¿qué pasa? Una vez de que hemos aceptado esa nueva identidad, entonces ¿quiere decir que somos siempre eso? No, podemos caer. ¿Cierto? Podemos apostatar, podemos volver atrás. Pudimos haber recibido nuestra salvación, pero si no nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿qué pasa? Podemos también perdernos. Entonces nuestra identidad en la vida espiritual también es relacional. Yo no puedo decir solamente soy pecador, pero tampoco puedo decir que soy salvo o soy justo. Todo eso depende ¿de qué? Depende de si hoy yo me entregué a Dios. Depende de si yo hoy acepté el perdón de Dios. Depende de si yo estoy en una relación con Dios. Depende de si yo he confesado mis pecados. Entonces nuestra identidad no es solamente tú eres justo o tú eres pecador. Tú eres salvo o tú estás perdido. No, es por esa razón que en el momento en que entramos a juzgar, colocamos etiquetas, damos un diagnóstico. Y nosotros no podemos hacer eso porque no sabemos cuál es su relación con Dios en ese momento. Lo mismo que ocurre con todas las demás cosas, inclusive con las enfermedades a las cuales nos diagnostican.
que eres un hiperactivo, o que eres un autista, o que eres esto, o que eres lo otro. Muy bien. Y ahora entramos entonces a otras cosas que nosotros hacemos. Y es que uno dice, no, es que él es un desordenado. ¿Es eso verdad? Pero es que mire ese desorden que tiene. Es un desordenado. No, él no es desordenado. Él se está comportando desordenadamente. ¿Por qué? Porque puede que haya en algún momento o algunas cosas en que él sí sea ordenado. Puede que con todas sus cosas sea desordenado. Ahora, lo siguiente sería, ¿quién está determinando el orden? Porque para él puede que todas las cosas están muy bien ordenadas. Tengo esto allá en esa esquina, tengo lo otro en esa otra esquina, tengo algo aquí, tengo encima de la cama y lo tengo muy bien supervisado. Y para mí está muy bien ordenado. ¿Cierto que sí? Pero para otra persona eso es un desorden. Entonces, ¿quién determina qué? ¿Yo? No. Cada uno, dependiendo de cómo lo vean, dependiendo de la percepción de las cosas, así mismo entra todo. Y eso pasa, y eso entra entonces a otro nivel, a nivel de relaciones entre ustedes como pareja, como amigos. Eso viene a entrar entonces o a afectar lo que tiene que ver con problemas entre familias y parejas. ¿Por qué? Porque él es un patán, porque él es un mentiroso, porque él es un grosero, porque él es un ladrón. Estamos encasillando a las personas y no podemos hacer eso, porque toda esa identidad, todos esos diagnósticos, todos esos encasillamientos deben ser tomados de una manera relacional. Porque en el momento en que una persona se encasilla así, se estigmatiza de esa manera, no le damos la oportunidad de cambiar. Siempre lo vamos a ver a través de esos ojos. Siempre él va a ser el mentiroso. Siempre él va a ser el cansón. Siempre él va a ser el ladrón. No importa si la persona se arrepiente o no. Y eso es algo muy interesante y que tenemos que tener en cuenta. Es porque en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, en el momento en que el Señor perdona nuestros pecados, ¿cómo nos ve Él? ¿Como el ladrón? ¿Como el mentiroso? ¿No? Ya no lo es más, como si nunca lo hubiera hecho. Pero para nosotros todavía lo seguimos estigmatizando. Sí, pero es que él lo hizo. Pero es que se acuerdan hace 2 años, hace 3 años. Sí, pero es que tienen que tener mucho cuidado. O si no, somos como el hermano mayor del hijo pródigo, que decimos, no, pero ¿cómo es posible? Él mire todo lo que hizo, se fue, despreció todo, gastó todo el dinero y ahora viene y ahora tenemos que recibirlo así con una fiesta como si hubiera sido muy obediente. No, primero tiene que demostrar que realmente se arrepintió. Primero tenemos que ver realmente que está y darle un tiempo y todo eso. ¿Cómo lo ve Dios? Como si nunca lo hubiera hecho. ¿Qué hace Dios? Va como el padre a ese hijo pródigo y lo abraza, sin importar cómo esté su condición. ¿Por qué? Porque la identidad es relacional, mis queridos hermanos. Nuestra identidad, inclusive en la fe, es relacional. Hemos vuelto a casa, entonces ¿cómo somos considerados? Hijos. Nos hemos arrepentido, entonces ¿cómo somos? Justos. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Quién determina que somos? ¿La junta de la iglesia? ¿Los hermanos? ¿Quién lo ve? ¿Quién determina quién somos nosotros? Ahí es donde debemos nosotros aprender a vernos nosotros por los ojos de Dios y no por los ojos de una regla o de otras personas o de mi percepción o de lo que yo entiendo, de lo que creo que debe ser. Entonces ahora la pregunta sería, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Ahí vendría esa pregunta interesante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Y ahí volvemos nuevamente a la discusión teológica. ¿Es estado o no es estado la cuestión de pecado? Yo diría que ambas están correctas relacionalmente. Porque somos pecadores si pecamos. Pero debido a que somos pecadores, somos pecadores porque pecamos, pero también pecamos porque somos pecadores. Ambas son correctas.
El problema no es tanto eso. El punto no es detenernos en esta diferencia. ¿Cuál tiene la razón? Sino es no quedarnos en este punto, sino es pasar al estado que Dios quiere darnos, a la relación que debemos nosotros tener con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 nos dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado entonces es cuando cedemos a la tentación, ¿cierto que sí? El pecado no es nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí dice que cada uno es tentado debido a su naturaleza pecaminosa. Somos seducidos ¿a qué? A pecar. Y el pecado es concebido, o el pecado se da a luz después de que hemos cedido en nuestra mente. ¿Sí? He escuchado y he estado en muchas discusiones teológicas, inclusive en nuestra iglesia, por pastores, en cuanto a si el pecado es un acto, una elección, si el pecado es una elección o si el pecado es un estado. Y nosotros no creemos como iglesia que el pecado sea un estado. ¿Sí? Que nosotros estemos en un estado de pecado. No creemos como iglesia eso. Pero al mismo tiempo tampoco creemos que nosotros somos justos y siempre seremos justos. ¿Por qué? Porque esta identidad en el mundo espiritual también es relacional. No somos pecadores y para siempre pecadores, pero tampoco somos salvos y para siempre salvos. Sin embargo, la Biblia nos da algunos detalles bastante interesantes. Cuando miramos en el conflicto de los siglos, nos dice que el pecado es un intruso y que no hay razón que pueda explicar su presencia. Ahora, ese pecado nos dice acá que es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo sería defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios, que el pecado es la transgresión de la ley y es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Ese principio en pugna es malo, está en contra de Dios, ¿verdad que sí? Sin embargo, el pecado es la manifestación exterior. Pero sabemos nosotros, según el texto anterior, que el pecado también empieza en nuestra mente. No es solamente el acto, sino también se va a pensamientos e inclusive a cosas que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Por eso David habla de que perdóname de los pecados que me son ocultos, que yo ni siquiera me he dado cuenta. Patriarcas y Profetas nos habla a nosotros de que inclusive una mirada, una expresión, un gesto, ¿sí? También son pecado. Miremos ahora la definición de pecado en la Biblia. En Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2, aparecen 3 palabras para pecado. Y esas 3 palabras son transgresión, pecado e iniquidad. Salmo 32, 1 y 2. Se nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Son 3 palabras. Lo interesante es que la segunda palabra, hata'a, aquí están las 3 palabras, bueno, no quiero meter términos hebreos, pero la primera es pesha, la segunda es hata'a, la tercera es aon. La segunda es pecado, pero también puede ser traducido o es utilizado en la Biblia como naturaleza pecaminosa. O sea, puede ser el acto, pero también puede ser la naturaleza pecaminosa. Y eso nos explica a nosotros por qué razón. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Obviamente esto es el Nuevo Testamento, la palabra aquí sería hamartía, pero también tiene la misma connotación, pecado o naturaleza pecaminosa. Jesús se hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que pecó? No. ¿Qué quiere decir? Que tomó la naturaleza pecaminosa. ¿Pero por qué la Biblia lo llama pecado entonces?
porque también es considerado pecado. Aquí he puesto 3 citas diferentes en las que muestra cómo nuestro Señor Jesucristo tomó naturaleza pecaminosa. Dice acá, sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Review and Herald del 17 de julio dice, Cristo en realidad unió la naturaleza transgresora del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Youth Instructor dice, tomó sobre sí la naturaleza humana caída y sufriente, degradada y contaminada por el pecado. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la naturaleza pecaminosa también es considerada pecado. Sin embargo, no somos culpados por eso, porque el texto de Santiago nos decía, es solamente cuando cedemos a esa naturaleza pecaminosa que ¿qué se nos dice? Que da a luz el pecado. ¿Sí? No nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque es considerada por la Biblia pecado, no es delante de Dios, no somos considerados pecadores por eso. Sin embargo, la Biblia sí dice que somos pecadores. Entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Sí me hago entender? Ahí es donde vienen las cosas que pareciera que fueran contradictorias en la Biblia. Vamos a tratar de solucionar esta incógnita o esta posible o esta aparente contradicción. Voy a pasar 2 diapositivas más adelante, donde dice Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Miremos este texto interesante. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Noten ustedes que por el hecho de ser hijos de Adán, fuimos constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. El otro lado de la moneda es solamente relacional. Si aceptamos al Señor Jesús, ¿cierto que sí? Si entregamos nuestra vida a Él, entonces seremos constituidos justos. Es decir, si no hacemos nada, si no elegimos a Dios, ¿cómo somos considerados? Pecadores. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús entonces en el momento en que el hombre cayó? Dio un paso y fue el sustituto del hombre, ¿cierto que sí? Y debido a esa sustitución, entonces somos o tenemos la posibilidad de recibir la gracia, mejor dicho, no la gracia de Dios, sino podemos ser constituidos justos. Y ahora todos los que están en este mundo son ¿de quién? De Jesús. Eso nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo desde el 14 en adelante. Ustedes van a darse cuenta que dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? ¿Lo buscamos? 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 14 en adelante nos vamos a dar cuenta de lo que dice. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 5:14. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿murió Adán y Eva después en el momento exacto en que comieron del fruto? No. ¿Murieron o no murieron? ¿Qué dice el texto? Todos. Que todos murieron. ¿Y cómo que murieron? ¿Sí murieron o no murieron? Sí murieron. ¿Cómo murieron? Porque Jesús murió por ellos. Legalmente, no espiritualmente. A veces decimos espiritualmente murieron o no murieron. No, legalmente murieron. Y debido a que todos estaban muertos, entonces la oportunidad que se le viene la gracia de Dios. ¿Cierto? Y entonces de ahora en adelante todos los que nacen son hijos ¿de quién? De Jesús. Bien sea que lo sepan o no lo sepan, son hijos de Jesús. Perdón, son de Jesús. Ahora el llamado es a que lo aceptemos a Él y podamos ser hijos de Dios. Pero todos son hijos de Jesús, todos son de Jesús. Todos son de Jesús y Él nos llama a que seamos hijos suyos, para que venga la adopción. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos más adelante, dice acá el texto en versículo 19,
18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué pasa entonces? No les toma en cuenta el tiempo de la ignorancia, los pasa por alto, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que una persona ya es pecadora? Sí, claro. ¿Me hago entender? ¿Es pecador o no es pecador una persona que no acepta a Jesús? Sí. ¿Significa que puede ser salva? No. ¿Me hago entender? Tiene la posibilidad de ser salvo. ¿Sí me hago entender? De lo contrario, ni siquiera hubiera nacido. De lo contrario, ni siquiera hubiera existido. Ni siquiera Adán y Eva hubieran tenido hijos. Ni siquiera Adán y Eva hubieran continuado viviendo, si no fuera por lo que Jesús hizo en ese momento, en el momento en que Adán y Eva cayó. El texto de Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces la pregunta ¿es un creyente pecador o no es pecador? Es una pregunta interesante. ¿Es un creyente pecador o no es pecador? ¿Sí? Por la naturaleza pecaminosa, que dijimos que esa, según la Biblia, dice que es pecado. Fuimos constituidos pecadores. Ahora, el punto es, ¿te ve Dios como un pecador? No. La pregunta primera ¿es un creyente entregado a Dios? ¿Nosotros somos pecadores, sí o no? Sí, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La siguiente pregunta sería: ¿te ve Dios como un pecador? Ahí es cuando cambia la cosa. Porque si Dios te ve a ti como un pecador, no tienes esperanza, estás perdido. ¿Cierto que sí? Pero si Dios te ve como justo, no hay ningún problema, eres salvo. Entonces, ¿cuál es el problema de esta identidad? Justo o pecador. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Si yo me veo a mí mismo como justo, tengo un problema. Si yo mismo me veo a mí como justo y yo digo, no, es que yo soy justo, tengo un problema. Si Dios me ve como justo, está todo bien. Si yo me veo a mí como pecador, entonces ¿qué recibo yo de Jesús? Su justicia. Porque la única forma en que nosotros podemos ser justificados es si nuestra justicia es llevada al polvo. ¿Me hago entender? El punto de pecador o justo no es tanto la definición, es quién lo ve, quién lo está percibiendo, a través de qué ojos está viendo. ¿Por qué? Porque yo debo verme como pecador, indigno, inmerecedor. Porque si yo me veo a mí a sí mismo, entonces Dios me da de su gracia, me da de su justicia. Dios me justifica. Pero si yo me veo a mí como justo, tengo un problema. Ahora, eso no quiere decir que no podemos hablar y decir acá que Jesús nos justifica, que somos declarados justos, que el Señor perdona nuestros pecados. No, es en cuanto a mi percepción personal, en cuanto a mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo me veo yo? Dependiendo a través de qué ojos me veo, así mismo me comporto. Si yo creo que soy justo, entonces empiezo a mirar a las demás personas como malas, como que les falta, como que todavía come esto, como que no come aquello, como que se viste, como que no se viste. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo y me estoy comparando con las demás personas y me estoy viendo más que los demás. Si yo me veo a mí como un pecador, entonces estoy haciendo lo que dijo Pablo. Yo soy el menor de todos los apóstoles. Yo soy indigno. Si fuera la ley, yo era esto. Pero yo no soy nadie. Todo eso para mí es como estiércol. ¿Sí me hago entender? Si nosotros miramos al apóstol Pablo, él siempre se ve como menos, como nada, como que no sirve, como que no vale.
Sin embargo, él también explica que él es apóstol, que él tiene autoridad de Dios, que él está haciendo eso porque Dios lo ha mandado. Una cosa es como tú explicas el evangelio y otra cosa es cómo tú te ves personalmente delante de Dios. Esa identidad determina tu comportamiento. La identidad relacional es lo que hace que tú no te veas estáticamente, que tú eres o que tú no eres. No, eso depende de con quién te relacionas tú. Si nosotros estamos constantemente relacionándonos con personas que no creen en Dios, finalmente vamos a comportarnos con esas personas. Si nuestras relaciones con el pecado, con las mentiras, con esto, con aquello, somos pecadores. Y Dios nos va a ver como pecadores de la misma manera. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Es pecador el que está en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es pecador el que está en Cristo? No. ¿Por qué razón? Porque Él no existe. Ajá. El texto de Gálatas 2:20 nos dice, ¿qué cosa? Yo no me acuerdo dónde era que estaba. El anterior, perdón. El anterior decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ¿es un creyente pecador? No, perdón, ya va. ¿Es un creyente que está en Cristo pecador? No. ¿Por qué no? Porque Él no existe. Él no vive. El que vive en Él es Cristo Jesús. Ahora, el que está en Cristo, aquella persona que está en Cristo, ¿es pecador? Miremos los otros textos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces ahí está el punto de la relación. Si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Pero si solamente me quedo 5 minutos en Cristo y después me salgo, entonces ¿qué soy? La misma criatura anterior. Sigo siendo pecador. Entonces, ¿cuál es la lucha aquí? ¿Cuál es la lucha del cristiano? Estar y permanecer en nuestro Señor Jesús. Tener una relación con Él. De lo contrario, volvemos a nuestro estado anterior. Por esas razones que aparecen esos dos textos, que nos dicen, no podemos decir que no tenemos pecado, porque somos mentirosos. ¿Por qué? Porque en el momento en que decimos que no hemos pecado, nos hemos salido de Jesús, ya volvemos a vivir, nos estamos mirando a nosotros mismos y decimos, en nuestra identidad, decimos, yo no soy pecador, yo soy justo. Ahí estás, con eso solamente ya estás pecando. ¿Por qué? Porque estás dejando de mirar a Jesús, porque estás dejando de permanecer en Él, porque estás confiando en tu propia justicia, porque te estás mirando a ti mismo. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia entre esos dos textos? ¿Es pecador o no es pecador? Eso depende de nuestra relación. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Estás en Jesús? No pecas. ¿Te saliste de Jesús a los 5 minutos? Ya eres pecador. ¿Cuál es la lucha del cristiano entonces? Permanecer en Él. Nuestra lucha, la lucha del cristiano, de la cual Pablo nos dice que es la batalla de la fe, es una batalla a permanecer en Jesús. No es una batalla a atacar, no es una batalla a no pecar, no es una batalla a leer más la Biblia, no es una batalla a orar más, no. Es una batalla a permanecer en Jesús. ¿Sí? Porque todo lo demás es algo que yo quiero hacer. Que yo tengo que orar, entonces tengo que orar y tengo que orar y tengo que orar. ¿Me hago entender? Entonces es algo que yo tengo que hacer o algo que yo busco hacer. Ahora, estas cosas son medios por los cuales yo permanezco en Él. ¿Me hago entender? Pero no para lograr algo, sino a través de lo cual nosotros podemos, o de los cuales podemos nosotros estar en Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. ¿Cómo se relacionaba Jesús? ¿Cómo era la vida suya? Siempre en relación con su Padre, siempre dependiendo de Él. Por esa razón, nunca pecó. ¿Por qué razón nosotros fallamos? ¿Por qué razón caemos? ¿Por qué razón volvemos atrás? Porque volvemos a echar atrás, porque volvemos a separarnos de Él, porque no mantenemos nuestra relación con Él.
El siguiente texto nos dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dijo Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Hay una cita aquí de Hechos de los Apóstoles, página 447, que nos dice, la santificación no es obra de un momento, una hora, un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Por esa razón que no podemos quedarnos en que yo lo logré, lo alcancé, soy justo. No, mañana puede ser diferente. Mañana tengo que volverme a convertir. Mañana tengo que volver a buscar a mi Señor Jesús. Mañana tengo que volverme a entregar. Y la última parte nos dice, la santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Ahora, ¿eso quiere decir que en este momento, si yo llegara a morirme, me perdería? Eso depende de mi relación. Eso depende de mi relación. Si en este momento mis pensamientos son hacia Él y yo he confesado mis pecados, tengo mi salvación. ¿Puedo yo estar feliz de mi salvación actual? Claro que sí. ¿Debo yo tener el gozo de la salvación? Claro que sí. Porque si no tengo el gozo de la salvación como David, quiere decir que tengo un pecado escondido, que hay algo que no está bien en mi vida, que no estoy entregándome a Él completamente, que yo tengo el mundo todavía y que hay parte que yo todavía la guardo para mí mismo. ¿Sí? Entonces eso es puntual y lo otro obviamente es a través de toda mi vida, pero debe ser siempre constante. Por esa razón Pablo dice que la oración debe ser ¿qué? Sin cesar. Oración sin cesar. Según Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69, nos dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. No estamos hablando de pecados, estamos hablando de manchas del carácter. Noten, ¿a qué me refiero yo? Que los pecados cometidos constantemente hacen que nosotros tengamos ciertas manchas de carácter. Es decir, mal geniados, ¿sí? No estoy hablando de pecados, estoy hablando de manchas de carácter. ¿Cómo es? Que nos irritamos, que contestamos feo, que miramos feo. Esos son manchas de carácter. Ciertos hábitos, esos son manchas de carácter. Puede que nosotros confesemos nuestros pecados y que estemos bien en nuestros es decir, estemos justificados, pero si nuestro carácter no tiene ese tono de Jesús, si no es como el de Jesús, sino que, pero ustedes si no, y todo el tiempo, esos son manchas del carácter. A veces nos centramos solamente en los pecados que cometemos y que no cometemos, que nos arrepentimos y que no nos arrepentimos. Pero ¿y las manchas de carácter que todavía están ahí? Todavía siguen ahí y no lo logramos sacar. ¿Por qué? Porque no nos hemos entregado constantemente a Dios. Nuestra identidad sigue siendo estática y no relacional. Entonces la pregunta es, ¿somos pecadores o justos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser justos? A través de la naturaleza divina que el Señor Jesús nos da. Dios nos mira de otra forma como nosotros nos vemos. Y eso es lo más importante. Quiera el Señor ayudarnos y bendecirnos. Para que nosotros podamos no vernos por nuestros propios ojos. Para que no nos veamos a nosotros mismos por nuestros ojos. Porque ahí entonces vamos a juzgar, vamos a criticar, vamos a tratar de mejorar a los demás sin darnos cuenta que nosotros somos los que debemos mejorarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Es mi deseo. Amén. Amén.